Ustedes han llevado ya un primer curso, que es el curso de Caminos 1, en el cual básicamente ustedes han desarrollado todo lo que es el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Han aprendido las metodologías de diseño de carreteras, tanto en planta, en perfil y en sección transversal, que son los tres aspectos que consideramos en la construcción de una carretera. ¿Por qué se empieza por ahí? Porque primero el diseño geométrico es la base fundamental en un proyecto de carreteras, ¿no? Si nosotros no hemos configurado en el espacio estos tres aspectos, en planta, el diseño en perfil y la sección transversal de una carretera, entonces no podríamos hacer lo que viene. Una vez que en un proyecto de carretera, estamos hablando de un proyecto, puede ser un proyecto nuevo, ¿no? Desde cero, puede ser un proyecto de mejoramiento, ¿no? De rehabilitación de carreteras. Muchas veces cuando se hacen, por ejemplo, una carretera que existe y se va a tener que asfaltar, hay que hacer modificaciones de la geometría, ¿no? Del trazo, porque al pavimentarlo, las características técnicas de la carretera tienen que ser mejores. Habrá que ampliar a lo mejor radios de curvatura, generar zonas de adelantamiento, tendrá que ver zonas con mayor visibilidad, mejorar las pendientes, etc. Entonces eso va a llevar a hacer una reformulación o un replanteo del diseño geométrico inicial de la carretera, ¿no? Muy bien, pero una carretera, si hemos hecho ya el diseño geométrico, para nosotros poder eh, hacer que la vida útil de la carretera sea la que se ha considerado, ¿no? Que todo lo que hemos construido dure en el tiempo, requiere de otros elementos que tienen que estar en la carretera. Y esos elementos principalmente son las obras de drenaje, dado que el enemigo de las carreteras es el agua, ¿no? Y el agua se manifiesta a través de su escurrimiento superficial, ¿no? O del escurrimiento subterráneo. Y esos dos pueden ser muy dañinos para la carretera. Considerando pues de que la inversión en un proyecto de carretera es alta, ¿no? Es mucha plata en carreteras. Entonces, si no protegemos con un drenaje adecuado a nuestra carretera, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos precipitaciones muy altas, como es la sierra y la selva, si el drenaje no funciona bien, no está bien diseñado, entonces pues estamos restando la vida útil de la carretera, ¿no? Por tanto, este capítulo está referido a desarrollar los temas de lo que son drenaje en carreteras. En estas primeras clases vamos a hablar de los aspectos generales que tenemos que tener presente para el diseño del drenaje, y luego vamos a tratar por separado lo que es el drenaje superficial y el drenaje subterráneo, ¿no? Entendiendo que hay diferentes obras que se hacen para el drenaje. Son obras, lo que comúnmente le llamamos obras de arte, ¿no? Entonces hay obras de drenaje superficial, como por ejemplo una cuneta, es una obra de drenaje superficial, o una alcantarilla, y hay obras de drenaje subterráneo, como son los subdrenes. Entonces vamos a ir conociendo ese tipo de obras, cada uno sus características, cómo se diseña, eh, en qué casos hay que usarlos, etcétera, y ver su conveniencia o no dentro de una carretera. O sea, no siempre en una carretera tiene que haber todo lo que vamos a hablar, ¿no?
Y asimismo, en lo que es el subdrenaje, vamos a ver cuáles son las obras que se hacen en una carretera para el tema del agua subterránea. Cómo eliminamos el agua subterránea de nuestra caja de carretera. Eso es lo que vamos a desarrollar en este primer capítulo. Algunos aspectos generales. El drenaje es uno de los factores más importantes en el diseño y construcción de carreteras. Tiene por objeto alejar las aguas de la carretera para evitar la influencia negativa de las mismas sobre su estabilidad y transitabilidad, así como para reducir los gastos de conservación. Aquí tenemos algunos términos que estamos diciendo, ¿no? Primero, ¿qué cosa es estabilidad? O sea, la estabilidad de la carretera significa que la plataforma de la carretera, que el conjunto que tiene la carretera en un punto, que está conformado, por ejemplo, en un pavimento, está conformado por la subbase, por la base y por el mismo pavimento, que toda esa plataforma esté estable, ¿no? Lo otro es la transitabilidad. Y la transitabilidad significa que la superficie por donde transitan los vehículos tiene que estar en las mejores condiciones. Vale decir que, por ejemplo, no haya baches, no debería haber baches, no debería haber deformaciones en el pavimento, porque todos estos finalmente van a traducirse en gastos para hacer su conservación. Una carretera, como ustedes saben, una vez construida y terminada, no es una obra para siempre. Tiene que estar siempre haciéndose trabajos de conservación o mantenimiento, ¿no? Y en esto hablamos de dos tipos de mantenimientos. Los que se hacen de rutina, rutinarios, como por ejemplo, antes de un periodo de lluvias, ¿qué actividad se debería hacer? Por ejemplo, a ver, según ustedes, ¿alguien me puede contestar? ¿Qué se debería hacer antes de que empiecen las lluvias en una carretera como mantenimiento? Ah, ingeniero, disculpe, la limpieza de las cunetas para que se pueda diluir el agua. Correcto, ¿no? Las cunetas, por ejemplo, hay que limpiarlas porque si están obstruidas, entonces el agua que está corriendo por las cunetas va a salir a la calzada y va a generar problemas, ¿no? Limpieza de cunetas, derrumbes, por ejemplo, limpieza de alcantarillas, puede ser el repintado de de las señalizaciones horizontales, etcétera. Son actividades de rutina, ¿no? Siempre. Y hay otras Inge, actividades. disculpe, Sí, en ese caso se podría plantear un inventario vial para yo poder, antes que empiecen las lluvias, ¿no? Para ver qué defectos tiene la carretera y qué se podría hacer. sí, justamente en el último capítulo vamos a comentar sobre eso. Hay metodologías que te permiten ver cuál es el estado de transitabilidad de la carretera y cómo se puede atacar esto para su mantenimiento, para determinar si se requiere un mantenimiento rutinario o periódico. No estoy haciendo un comentario general. Vamos a ir hablando de muchos temas a lo largo y es bueno que vayan comentando para que lo tengan claro, ¿no? Entonces sí, el inventario es un tipo de trabajo que se hace y ahí el MTCA tiene un manual de mantenimiento conservación donde explica claramente cómo se hace todo este procedimiento tanto para carreteras no pavimentadas y para carreteras pavimentadas, ¿no? De pavimento flexible y de pavimento rígido, ¿no? Eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, esas son las obras de mantenimiento rutinario. Y hay otras periódicas, ¿no? O sea, el periódico es cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 años, así. Ustedes saben que la superficie del pavimento, ya sea un afirmado o ya sea un pavimento flexible, se va deteriorando por el desgaste, ¿no?
con la fricción de los neumáticos de las llantas, por las condiciones climatológicas, etcétera. Entonces necesita hacer trabajos, por ejemplo, puede ser un recapeo, ¿no? O botar toda la carpeta asfáltica y poner otra nueva, etcétera. Entonces son trabajos que requieren pues mayor, mayor planificación, mayor presupuesto. Pero todo esto, para todo esto, ¿quién es el causante? El agua. Entonces, si nuestro sistema de drenaje no funciona bien, entonces pues vamos a estar haciendo con mayor frecuencia estos trabajos de mantenimiento de carreteras. Entonces, el drenaje, por favor, quiero que lo entiendan bien, es un aspecto fundamental en la carretera y que esté bien proyectado. Porque ocurre, por ejemplo, les comento que en muchas obras se proyecta una alcantarilla, como el que están viendo ahí en la imagen superior de la presentación, pero en un lugar donde no es necesario. O sea, es un elefante blanco ahí la alcantarilla, ¿no? Se construyó, se invirtió dinero, pero nunca funcionó. O sea, nunca pasaba agua por ahí. ¿Por qué? Porque quizás en los estudios y en la identificación de campo que se hizo, no se preveyó pues que ahí era necesario la estructura. Quizás era más en la siguiente quebrada, no sé, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir que cuando se va a hacer el estudio de drenaje, uno no lo puede hacer sentado en su computadora. En los proyectos de carreteras, para tener un buen proyecto de carretera, básico es el trabajo de campo, ¿no? Hay que recorrer toda la carretera, identificar bien todos los puntos donde se requiere hacer las obras de drenaje. Ahí es donde yo me puedo dar cuenta si voy a necesitar una alcantarilla, a lo mejor es un badén el que va a funcionar mejor, ¿no? O hay que hacer un pontón, ¿no? En qué puntos voy a hacer voy a desaguar mis alcantarillas, voy a poner bordillos y una serie de elementos de drenaje que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, con esa premisa, el prever un buen drenaje es uno de los factores más importantes en el proyecto de una carretera. Esto ayuda, ¿no?, a que nuestro proyecto de carretera cumpla su vida útil. Eso, como ingenieros, tienen que tenerlo bastante presente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las obras de drenaje? Primero, pues, dar salida al agua que se llegue a acumular en el camino. ¿Cómo llega el agua que se acumula en el camino? Será pues cuando baja de los taludes, ¿no?, por efecto de la lluvia, o lo que se acumula en la misma superficie de la carretera. Cuando dice esto, cuando digo dar salida al agua que se llegue a acumular en el camino, o sea, se refiere a la plataforma, y cuando dice reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirija hacia el camino, es lo que viene de los taludes, ¿no? Debemos evitar que el agua provoque daños estructurales. No se olviden que el pavimento o una carretera es una estructura. Ahí está. Eso de rojo vendría a ser el suelo o la subrasante, digamos, ¿no?, que es el nivel del terreno natural. Entonces, si yo voy a construir un pavimento, hay capas, ¿correcto? Hay capas, y por ejemplo, una primera capa podría ser esta de acá. Esta capa que nosotros le vamos a llamar su base, ¿sí?, que es un material de cantera, que tiene contener ciertas especificaciones técnicas de granulometría, de tipo de suelo, etcétera, para que funcione como una base, ¿no?, como si fuera el cimiento de una edificación, donde se va a apoyar toda la estructura, y además que sea un material drenante para que el agua que se pueda juntar en la superficie y que baje de los taludes pueda pues pasar hacia abajo, ¿no? Esto sería la subbase. Luego vamos a tener otra capa que va a ser
esta de verde, ¿no? Esta capa, que se llama la base, que igualmente va a ser un material clasificado, que tiene que ser compactado, con ciertas características técnicas, ¿no? Para poder servir de soporte ya a lo que es en sí el pavimento, ¿no? Esa es la base. Esta de azul es la subbase. Esta es la subbase. Es un poco complicado escribir con el mouse, pero bueno, para que tengan una idea. Subbase. Y finalmente, esta parte de acá, de negro, es lo que ya vendría a ser el pavimento en sí, ¿no? O sea, la carpeta de rodadura. Esto de acá sería la carpeta de rodadura. Esta es la carpeta. Que puede ser un pavimento flexible, por ejemplo, ¿no? La carpeta de rodadura. Como ven entonces, es una estructura que está formada por tres partes, ¿no? La subbase, la base y la carpeta. Y cada una de estas capas tiene un espesor. Y ese espesor se diseña, ¿no? Tiene un diseño. Y para diseñar esto, está en función de cuál es la capacidad de soporte de la subrasante. Esta es la subrasante. La subrasante, ¿no? Entonces la subrasante es la capacidad, tiene una capacidad de soporte, así como cuando en mecánica de suelos ustedes hacen calicatas para poder determinar cuál es la capacidad admisible del terreno. En carreteras también se hace calicatas, pero no para determinar esta capacidad admisible, sino un término que se llama CBR. ¿Qué cosa es el CBR? Es la capacidad de corte del suelo a una determinada cantidad de agua, ¿no? Que es controlada. Entonces, si una subrasante, o sea, el terreno natural, mejor dicho, es bueno, ¿no? Es de un buen CBR, significa que estas capas van a tener menos espesor, porque las cargas que van a actuar sobre esto básicamente son las cargas de los vehículos, ¿no? Y sobre todo de los vehículos pesados. En una carretera, pues un automóvil, una camioneta no le hacen ni cosquillas a la carretera, ¿no? Los que malogran las carreteras son los vehículos pesados, buses y camiones. Eso ya ustedes, la clasificación de vehículos lo han visto en el curso de Caminos 1. Entonces es por eso que es una estructura. Entonces, si al ingresar el agua, ¿no? Al ingresar el agua, ya sea por acá, por la superficie, o por los taludes, si por ejemplo acá tengo un talud así, aquí está mi cunetita, entonces el agua baja por los taludes, ¿no? Parte lo recoge la cuneta, eso también es una función, y también la cuneta recoge el agua que viene de acá. Entonces, el agua que viene también se infiltra a cada una de estas capas. Entonces, al infiltrarse acá, y si estas capas no han sido bien construidas y no se está protegiendo adecuadamente del efecto del agua, entonces van a empezar las fallas en la carretera, ¿no? Estructuralmente y también en la superficie de la carpeta. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender de que la carretera, toda esta estructura del pavimento, o todo el pavimento se considera como una estructura, ¿no? Porque el suelo va a sufrir deformaciones por la carga de los vehículos y tiene que tener la capacidad de recuperarse, etc. Para eso se compacta, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos compactar el suelo, ¿a qué nos referimos?
Cuando decimos compactar un suelo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué hacemos con compactación? A ver, Isabel Cristina, ¿qué entiendes por compactación? Ah, que el, que el suelo ¿cómo le diría? Su el agua que posee, bueno, si es que tuviera también, sea eliminado y aparte que ¿cómo le diría? O sea, que esté bien, no tenga, no tenga pequeños vacíos. Bueno, por así decirlo, sería eso. Muy bien, entonces, Ajá. compactar No, es eso, ¿no? ¿Qué dice Larisa? A ver, está levantando la mano. Ya. Ingeniero, ya, compactar nos ayuda para que el suelo, mediante los esfuerzos que se le apliquen, se reduzcan los vacíos que tienen y sus partículas estén más unidas, reduciendo los vacíos, los poros entre ellos. Gracias. Es justamente eso, compactar, es compactado, ¿qué significa? Que están más juntos, ¿no? O sea, todas las partículas del suelo están más juntas, quiere decir que hemos eliminado los vacíos y lo hacemos por eso más resistente. Si está el suelo que esponjoso y nosotros sobre eso nomás lo construimos, entonces viene pues el peso del vehículo y lo hunde las capas, ¿no? Eh, entonces, el trabajo de compactación es muy importante en lo que es carreteras. Y cada una de estas estructuras que estoy comentando tienen que ser sometidas a una compactación mecánica a través de equipos mecánicos. En este caso usamos rodillos, ¿no? El rodillo de liso, que otros le conocen como compactador o aplanadora también le dicen, ¿no? Entonces, esos son equipos que nos permiten hacer la compactación para, como usted muy bien lo han dicho, es reducir los vacíos, ¿no? Hacer que la masa sea más densa, ¿correcto? Entonces, esa estructura tiene que cumplir ciertos porcentajes de compactación y tiene que estar pues referido a lo que es el Proctor, ¿no? La prueba de Proctor modificado, con diversas especificaciones. Nos piden en carreteras, por ejemplo, que esto debe estar del 90 al 100% o del 80 al 90% de compactación de acuerdo al Proctor y en función de la importancia de la carretera. Ustedes saben que hay carreteras donde transitan más vehículos pesados, en otras transitan menos vehículos pesados. Ya en Caminos ustedes han aprendido, en Caminos 1 han aprendido a clasificar las carreteras y las carreteras se clasifican por su importancia, por la demanda, ¿no? Por la cantidad de vehículos que transitan. Cuanto más carros transitan, entonces la carretera es mucho más importante. Eso significa Ingeniero, que sí, dime. discúlpeme, una consulta. A ver. En la parte de diseño de estructuras se ve el capacidad portante del suelo. Si está entre 0.5, 1, 1.5, se dice que la capacidad portante del suelo es totalmente mala. Ahora, ¿qué pasa si veo la parte de CBR de una carretera? Hago mi estudio de suelos y todo eso. Ya, por kilómetro creo que nos pide tres calicatas de 1.5. Ya, ahora en ese tramo me doy cuenta que en la intersección de la primera y la segunda hay un tipo de suelo que tiene una resistencia portante o de capacidad portante 1 a 1.5. En ese caso, ¿qué solución le doy? A ver. Bueno, no estamos en un curso de pavimentos, pero esto es para que ustedes más o menos tengan una idea. En primer lugar, el parámetro que usamos de suelo en el diseño de carreteras, de pavimentos, no es la capacidad admisible del terreno, sino el CBR. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Es el CBR. Inclusive ahora en nuestra facultad, en nuestro laboratorio de pavimentos, tenemos
equipos para hacer esta prueba. El CBR, a diferencia de la capacidad admisible del terreno, el CBR lo que mide en porcentaje es la resistencia del suelo al corte, ¿no? Resistencia del suelo al corte en cantidades de humedad controladas. Eso es. Entonces, si hablamos de un suelo, por ejemplo, que tiene un CBR menor a 6%, es un suelo de mala calidad para construir la carretera. Quiere decir que es un suelo blando, a lo mejor hay muchos finos, muchas arcillas, muchos limos, ¿no? Y un suelo de CBR 20, 25 es un suelo fuerte, duro, ¿no? Que tiene a lo mejor gravas, arenas, hay una buena gradación de material, ya que va a resistir mejor las solicitaciones de carga de los vehículos. Ahora, recordemos que también las cargas a las cuales el pavimento se somete no son cargas estáticas, como el caso de una edificación, sino son cargas dinámicas, ¿no? Porque está en movimiento el vehículo. Entonces, a la pregunta que hacías, si es que, por ejemplo, el CBR es muy bajo, entonces hay técnicas de mejorar el suelo. Puede ser que yo retire esa parte que está mal de la subrasante, ese suelo, y lo reemplace por otro material, ¿no? Que tenga mejores características y lo proceda luego a compactar para hacer las siguientes capas, la subbase, la base y la carpeta. O puedo hacer también trabajos de mejoramiento de suelos, por ejemplo, con suelo cemento, suelo cal. Hay una serie de técnicas, ¿no? Que ustedes lo van a aprender en el curso de pavimentos. Este es un comercial nada más para este curso. ¿Ya? Lo que hacía este esquema es para que ustedes entiendan, básicamente, de que un pavimento es una estructura que está conformada en términos generales por estas capas, ¿no? Una subbase, una base y una carpeta. Por ejemplo, si fuera un pavimento rígido, muchas veces obviamos la subbase. Hacemos solamente la base y acá viene a ser la losa de concreto que se diseña, ¿no? También hay carreteras puro concreto, ¿eh? No solamente se usa asfalto. Si se trata de una carretera afirmada, entonces también podríamos usar ya no la subbase, solamente una base, ¿no? Ya, una base, o simplemente la subrasante, y sobre la subrasante ya ponemos el afirmado, ¿no? Que es también un material seleccionado, que tiene que tener las tres componentes importantes. Tiene que tener un material afirmado para que sea bueno, tiene que tener un poco tiene que tener piedra, tiene que tener arena y tiene que tener arcilla. ¿Por qué esas tres cosas? La piedra es la que le da resistencia, en primer lugar, ¿no? Es la resistencia que va a dar a la carga de los vehículos. La arena ayuda a rellenar los espacios entre las piedras. Y la arcilla viene a ser el material que los liga, es el ligante, ¿no? Que hace que se unan piedra y arena. Entonces, eso en cantidades, en proporciones adecuadas, sería un buen material de afirmado, que normalmente hay que prepararlo en canteras, ¿no? Bueno, esos son aspectos que tenemos que tener presente. Entonces, volviendo a lo nuestro, si el agua entra a nuestro pavimento o a nuestra caja de carretera, que es todo esto, ya sea por la superficie o ya sea por los taludes, el agua va a generar problemas acá. ¿Y en qué se traduce esto? En que los gastos de mantenimiento y conservación de carreteras van a ser mayores. La vida útil de la carretera disminuye, o sea, va a ser menos tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es asegurar un buen drenaje para prolongar la vida útil de la carretera y mantener pues su estabilidad, o sea, que esto no falle, y también su transitabilidad, que esta superficie por donde van los vehículos esté uniforme, tal como se ha diseñado en la geometría, ¿no? Eso es el propósito fundamental de lo que es
el drenaje en carreteras. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Si tienen así dudas, interrumpan nomás. A veces acá estoy concentrado y no veo el chat, entonces prenden su micrófono y me hacen la pregunta, ¿no? Para eso es para interactuar. No se olviden que no hay pregunta mal hecha, jóvenes, señoritas, sino tienen que perder el miedo y cuando preguntan ustedes yo puedo aclarar mejor los temas y podemos, ¿cómo se llama?, aprender todos, ¿no? De esa pregunta. A lo mejor estaba pensando lo mismo y algún compañero ya me adelantó, hizo la pregunta y aclaré la duda. Es importante en esta etapa de su formación que ustedes sean muy inquietos y hagan las preguntas del caso para que puedan entender bien los temas, ¿no? Si yo tengo claro los conceptos, cuando sea profesional y esté ya en la cancha, en un proyecto, va a ser más fácil entender, ¿no? Porque la ingeniería viene de ese término de ingenio. Si yo tengo los conceptos claros, entonces voy a poder plantear las soluciones más técnicas, más económicas en campo y poco a poco me voy entrenando para hacerlo bien esto. Pero si es que yo desde mi formación en la carrera no me preocupo de esto, no trato de ser acucioso, de ser de estar buscando información, de estar preguntando, entonces cuando llegue el momento en que tenga que afrontar un problema en la obra, voy a sentirme corto, ¿no? Entonces es bueno que ustedes participen siempre y puedan hacer sus preguntas para aclarar las dudas, o comentarios, o a lo mejor alguno de ustedes ya está haciendo prácticas en alguna obra, ha visto algo, puede comentarlo, etcétera, para acá ir aclarándonos un poco más. No soy pues el erudito en la materia, pero tengo más experiencia que ustedes. Durante mi carrera profesional de ingeniero, que ya voy como 25 años de ingeniero, ya también he conocido varias obras de carreteras, entonces con autoridad les puedo comentar algunas cosas. No soy experto en el tema, pero de lo que he aprendido y conozco, les puedo comentar, ¿no? Entonces, ese es un mutuo aprendizaje que hacemos de las experiencias mías y de las experiencias de ustedes. Como les decía, es importante que tengan algo donde anotar, como esto del gráfico de la carretera no está en la presentación, pero como estamos hablando del tema, lo he tenido que hacer así. Entonces, para que vayan tomando esas notitas. Muy bien. Entonces, esto es lo que no queremos, ¿no? La localización y el diseño de las obras de drenaje tienen una gran importancia en el proyecto de vías terrestres. Una mala localización o un mal diseño ocasionan graves problemas en el buen funcionamiento de la carretera. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que pasó en esta primera imagen, en esta primera foto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Por qué creen que pasó eso? Ingeniero, ahí debe haber habido filtración de agua porque tal vez no han hecho bien el estudio de suelos o no han contado que tal vez iba a haber cierta precipitación que se iba a juntar en las cunetas y estas no han estado debidamente bien construidas. Ya, a ver, ¿alguien más quiere opinar sobre este tema? ¿Creen que sea por el agua de las cunetas, como dice su compañero, superficial, o creen que es por otra causa? Ingeniero, podría ser por el deslizamiento del suelo. Probablemente no haya estado bien compactado. Del trabajo. Sí, en la base. O no se ha hecho un estudio adecuado, ¿no? Posiblemente el suelo haya sido deslizante. Se haya deslizado y haya provocado eso. ¿Y por qué crees que se desliza un suelo? Mm, por las propiedades. Tendríamos que ver bien las propiedades y posiblemente la filtración del agua haya sido que deslice. Ya. ¿Alguien más quiera comentar algo? Presencia de aguas Ingeniero, podría subterráneas, ser ingeniero. A ver. ¿Presencia de qué?
de aguas subterráneas. Exacto, pues ahí básicamente la falla no es por el agua que se haya infiltrado de la superficie, sino que tienen que entender ustedes que cuando se produce la lluvia y el agua se precipita a la superficie terrestre, parte del agua discurre por la superficie, ¿verdad? Y un escurrimiento superficial. Y parte del agua se infiltra, generando unas corrientes subterráneas, que en algún momento pueden también tratar de aflorar a la superficie o están muy cerca a la superficie. Y como decía uno de sus compañeros, si no se ha hecho un adecuado estudio, ¿no? A lo mejor en esa parte, caramba, no se previó que había ese problema, y pues el agua, con el peso de los vehículos, ha hecho que ceda esa parte de la carretera, ¿no? Que no es básicamente por el proceso constructivo, sino es porque el agua afloró, ¿no? Y al sentir el peso de los vehículos ha cedido. Ese es un problema, por ejemplo, de drenaje subterráneo, ¿ya? Y a ver, en la siguiente fotografía, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así la carretera? Es una carretera no pavimentada, ¿no? ¿Por qué No cree? tiene su, ingeniero, no tiene su, ¿cómo se llama este? Ay, ¿Su Cuneta. ajá, Falta para cuneta. para que deslace el agua. ¿Ya? Entonces, este es un problema que se ha generado por la acumulación de agua en la superficie, ¿no? No hay forma de que se evacúe, porque como ustedes notarán, no hay si alguna vez ha habido cunetas, pero nunca le han hecho mantenimiento, entonces las cunetas se han tapado y simplemente no está cumpliendo su función. Además, se observa de que se han generado ya baches, ¿no? Donde como huecos, pozos donde el agua se acumula. Y al pasar los vehículos, en esto cada vez se hace más profundo, más profundo, más profundo. Entonces la transitabilidad de la carretera ya no es igual. Y eso genera, pues, un vehículo ya no va a ir a mucha velocidad ahí, ¿no? Hay mayor desgaste de maquinaria. También un conductor, pues, por cuidar su vehículo, no se mete así por así a los baches, ¿no? Va buscando la mejor parte del camino, y en eso puede ocurrir algún accidente, etcétera. Entonces, el agua al acumularse ahí está debilitando pues toda la estructura de la carretera, y por lo tanto está generando esa problemática. Ingeniero, Entonces, sí, en ese caso, por ejemplo, observamos que no hay salida de agua. No han planteado ni siquiera una alcantarilla, un badén, por ejemplo. Se han dado cuenta que la acumulación de agua es bastante, pero no hay salida. Entonces, en ese caso hay acumulación y hace que haya deslizamiento de taludes. Por eso es lo que falla esa parte de la carretera. Ingeniero, debe haber una distancia para poder plantar, por ejemplo, una alcantarilla, un badén, o depende de qué. a ver, adelantando a lo que vamos a ver más adelante. En primer lugar, cuando hablamos de drenaje superficial, hablamos de obras de drenaje longitudinal, que en este caso vendrían a ser las cunetas, ¿no? Porque están a lo largo de la carretera, y transversales que cruzan a la carretera. Entonces, dentro de las transversales tenemos, por ejemplo, las alcantarillas y tenemos los badenes. En las alcantarillas hay dos tipos de alcantarillas. Unas que son alcantarillas de pase, que se tienen que proyectar en las quebradas. Ustedes saben que nuestra carretera, al atravesar la topografía terrestre, en algunos puntos se generan pasamos quebradas, que son los puntos de desagüe de cuencas, de microcuencas. Entonces ahí tiene que proyectarse pues o una alcantarilla o un puente, ¿no? Pero hay otras, en otros lugares se colocan las alcantarillas cada cierta distancia, cada 200, 250 metros, que son las alcantarillas en la cual el agua que va por las cunetas se tiene que eliminar de la carretera. Porque no se olviden que la cuneta es un canal,
abierto. Entonces, si lo diseñamos, a pesar que tiene el borde libre y una lluvia muy fuerte, eso se puede llenar y entonces el agua va a rebalsar y sale a la carretera. Por lo tanto, cada cierto tramo tenemos que ir a evacuarlo a través de una alcantarilla y llevarlo pues fuera, ¿no? Ahí en la imagen no se distingue bien, pero no se nota ninguna obra de arte. Debería tener cuneta y por la pendiente a lo mejor aguas abajo o aguas más abajo debería haber una alcantarilla, ¿no?, que recoge el agua. Pero lo que yo quiero hacerles entender es que estos son los problemas que se generan en una carretera por presencia del agua, ya sea a nivel estructural por problemas de aguas subterráneas, como en la primera imagen, o también por el agua superficial que se acumula en la superficie de la carretera. Entonces, el agua es el enemigo de un proyecto de carreteras, y por eso hay que tratarlo con mucho cariño, y hay que también evacuarlo adecuadamente para que no generen estos problemas, ¿no? Miren ese problema. La falla de una obra trae como consecuencia la interrupción del servicio, de la vía en operación, así como las molestias causadas a los usuarios por la pérdida de tiempo, además de las pérdidas económicas que pueden ser considerables. Ese problema también es un problema de presencia de agua subterránea, ¿no? Miren cómo ha cedido toda la carretera. Y eso pues no se arregla de un día para otro. Es todo un costo. Ahí puede observarse las capas, miren, acá se nota la subbase, la base, y ahí está la carpeta asfáltica, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, todo el problema viene desde la subrasante. Entonces, ahí esa parte hay que limpiar, hacer todo un tratamiento, a lo mejor hay que hacer drenes subterráneos, hay que hacer enrocados, etcétera, para recuperar la plataforma de la carretera. El gran problema es que cuando no se prevé esas cosas, el tránsito se interrumpe y pues, como dice, genera pérdidas económicas, sobre todo en carreteras importantes, ¿no? Ustedes saben que las carreteras es como las arterias de nuestro cuerpo, son las que movilizan, las arterias de nuestro cuerpo llevan la sangre a todas las partes de terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Entonces, igual una red de carreteras en un país es aquella que pues facilita el transporte de bienes y servicios en todo el país. Y hay una red de carreteras importantes, ¿no?, en nuestro país que deberían estar en condiciones operativas al 100% para que no se generen estos problemas. ¿Y cuándo se generan estos problemas? En las épocas de lluvia, o cuando vienen fenómenos como el fenómeno del Niño y otro, y no hemos previsto adecuadamente estos trabajos, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, cuando nosotros hacemos proyectos de carreteras, tenemos que ser muy acuciosos en este tema. Y eso requiere, como decía hace un momento, trabajo de campo. La experiencia, siempre un ingeniero civil no es experto en todo. Yo puedo ser un estructurista, pero voy al campo y no conozco nada de lo que es mecánica de suelos, o sé lo que me enseñaron en la universidad, pero no conozco el resto. Entonces tengo que acompañarme de un especialista en mecánica de suelos, de un geólogo, ¿no? Hay una serie de trabajo multidisciplinario que hay que hacer, ¿no? Tienen que participar muchos profesionales de diversas áreas en un proyecto de carreteras. Cuanto más importante la carretera, requiere mayores estudios, ¿no? Pero así sea una carretera de tercer orden que une un centro poblado con la capital distrito, igual, ¿no? Será en menor proporción, pero debemos tener todos los cuidados necesarios para que también no se interrumpa. Es lamentable ver que en nuestra región a veces se construye con bombos y platillos carreteras y en poco tiempo dejan de servir, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un programa de mantenimiento, no se ha concebido bien también la obra, malos procedimientos constructivos, y más el clima y todo. Entonces se ha invertido millones para que la carretera no sirva, y eso no debe ser. Es responsabilidad nuestra como técnicos de asegurar la operatividad de la carretera, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, ese es otro problema. Muchas de nuestras carreteras en nuestra zona es así, ¿no? De tierra. Ahí, ¿qué es lo que ha pasado?
Entonces, como no tiene cunetas, el agua, pues, por gravedad va siguiendo la pendiente de la carretera y empieza a generar esas zanjas, ¿no? Empieza a malograr toda la superficie de rodadura. Entonces, ya se vuelve, pues, su transitabilidad no es buena, no es adecuada. Entonces, eso requiere hacer trabajos, ¿no? Para mejorar. Como ven ustedes, si no hay, ¿cómo se llama? Un adecuado manejo de lo que es el drenaje, entonces son los problemas que se van a presentar en nuestras carreteras, ¿no? Muy bien, entonces con esta introducción y entendiendo la importancia de lo que es las obras de drenaje en carreteras, vamos a definir las obras de drenaje de una vía como el dispositivo específicamente diseñado para la recepción, canalización y evacuación de las aguas que pueden afectar directamente a las características funcionales de cualquier elemento integrante de la carretera. Miren, son tres términos: recepción, canalización y evacuación. Entonces, primero tiene cómo se recepciona el agua, ya sea superficial o subterránea. ¿Cómo lo recepcionamos? ¿Qué elemento usamos para canalizar? Y luego, ¿cómo lo evacuamos? Entonces, si hablamos de una cuneta, por ejemplo, la recepción se hace a través de la superficie del pavimento y a través de los taludes, ¿no? Así como dibujé antes, así lo recepciona la cuneta. La cuneta es un canal. Puede ser de sección triangular, trapezoidal, rectangular, puede ser un canal tapado, etc., ¿no? Entonces lo canalizamos. Y luego lo vamos a evacuar el agua en un punto. Puede ser, por ejemplo, directamente a una quebrada o a una alcantarilla de alivio. Entonces ahí se está cumpliendo esas tres palabras, esas tres funciones de una obra de drenaje: de recepcionar, de canalizar y de evacuar. Entonces, dentro de esta definición existen, pues, diversos tipos de instalaciones que están encaminadas a cumplir tales fin, ¿no? Agrupadas en función del tipo de aguas que se pretende alejar o evacuar. Cuando digo tipo de aguas, se refiere a agua superficial o subterránea. Entonces ahí tienen ustedes más o menos cuáles son la mayoría de las obras de drenaje que se consideran en carreteras, ¿no? Puentes, alcantarillas, cunetas, badenes, o también se le llama vados en algunos casos, o se hace una diferencia, lo vamos a ver más adelante. El mismo bombeo de la carretera, ¿no? Las zanjas de coronación o contracunetas, lavaderos, bajadas, bermas, bordillos, los subdrenes, que ya es en lo que es evacuación de aguas subterráneas, los mismos enrocados que se hace para proteger, por ejemplo, la carretera en defensas ribereñas, por decir, ¿no? Y la misma vegetación que se puede poner en los taludes ayudan a estabilizar estos y de que el agua, pues, no llegue en cantidades perjudiciales a la carretera. Entonces, de toda esta gama no significa que todos los debemos hacer en todos los proyectos de carreteras. Por lo tanto, las obras de drenaje no son de uso universal. Son obras que deben hacerse solo en el lugar en que se requieran. Eso es importante, ¿no? Debe hacerse solo en el lugar en que se requieran. Pues de otra manera se pierden recursos económicos y se producirán inclusive resultados que pueden ser contrarios. Entonces yo no voy a proyectar, pues, una alcantarilla en un lugar donde no se requiera, por hacerlo, ¿no? No voy a poner en una carretera de la costa donde no llueve, no voy a hacer cunetas, pues, ¿no? Entonces todo eso tiene que evaluarse en función de los lugares donde se requieran, y es todo un estudio que se requiera, que se tiene que hacer para plantear adecuadamente cuáles son las obras de drenaje más importantes. Ingeniero, Dime.
en el caso del estudio de todo esto, todo este sistema de drenaje, más o menos, ¿en qué fecha se haría? Por ejemplo, en nuestra zona sería en la zona en tiempos de lluvia, ¿verdad? ¿O no necesariamente? No. Los estudios, para hacer todo el diseño de esto, como estamos hablando de agua, hay que hacer estudios hidrológicos. ¿Tú ya has llevado hidrología? ¿Ya han llevado hidrología? Sí, ingeniero. Ya, entonces, cuando hacemos estudios de hidrología, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Información, pues, de precipitaciones, ¿no? Lluvias. Acá no es, no es necesariamente que los estudios tengan que hacerse en época que llueve o no llueve, sino son de los estudios hidrológicos, ¿no? Y ya vamos a comentar a continuación. Muy bien. Entonces, este sistema de drenaje de una carretera tiene finalmente, esencialmente, dos finalidades. Primero es preservar la estabilidad de la superficie y del cuerpo de la plataforma de la carretera, eliminando el exceso de agua superficial y la subsuperficial con las adecuadas obras de drenaje. Ya lo hemos hablado esto bastante. Y lo otro es restituir las características de los sistemas de drenaje y o conducción de aguas natural del terreno o artificial construida previamente, que serían dañadas o modificadas por la construcción de la carretera y que sin debido cuidado en el proyecto resultarían causando daños, algunos posiblemente irreparables en el medio ambiente. Acá este es un tema muy importante. Cuando dice restituir las características de los sistemas de drenaje, como ustedes saben, una actividad importante en carreteras es el movimiento de tierras. Entonces nosotros podemos, al hacer los trabajos de movimiento de tierras, usamos también explosivos. Y con eso nosotros, si no hacemos un control adecuado y un análisis de la zona donde se va a hacer voladuras, nosotros podemos alterar cursos de agua, sobre todo subterráneos, ¿no? Por la tronadura de la voladura, como hay canales subterráneos, podríamos nosotros hacer que estos se desvíen y estamos alterando en la conducción natural del terreno, la condición natural del terreno. También yo no puedo forzar, por ejemplo, si una quebrada cruza mi carretera, yo no puedo hacer la alcantarilla más allá y luego desviar el cauce para que pase justo por mi alcantarilla, ¿no? Entonces estoy alterando, digamos, cómo se encuentra naturalmente el terreno. Lo único que tenemos que hacer es darle todas las condiciones para que nuestra carretera atraviese el terreno, pero sin alterarlo, ¿no? Sin causar daños al medio ambiente. Y esto entonces va acompañado de todo un estudio en proyectos de carreteras, y casi en todos los proyectos de ingeniería se tiene que hacer estudios, ya sea de evaluación de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Alguien me puede decir qué significa un impacto ambiental? ¿Qué cosa es un impacto ambiental? A ver, Jonathan Stalin. Ya, ingeniero, buenos días. Un impacto ambiental es, por ejemplo, en una obra, la obra que vas a construir, en cuánto va a afectar eh, el curso de la naturaleza, ¿no? O sea, el ambiente, todas esas cosas. A ver, dame un ejemplo. A ver, un impacto ambiental sería, por ejemplo, el hábitat de ciertos animales. Construir una obra, pero afectaríamos esas cosas, o sea, las plantas. Ya, ok. A ver, Yasmín Castillo.
Buenos días, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, Yasmín. Ya, el ¿Qué impacto tienes por ambiental que se puede... impacto? Ah, ya, bueno. El lugar donde se está haciendo la construcción, hay, por ejemplo, árboles. El tema de poder, talarlos, por si va a pasar por ahí, digamos, una carretera, algo, ¿no? Va a ser un impacto. Eh, más, bueno, sería eso. Ya, ok, muy bien, gracias. Luis Espejo. Luis. Ingeniero, buenos días. Pensé que te había sido. No, ingeniero, está un poco lento mi internet. Ya. Con tal que tú no estés lento, no hay problema. No se preocupe, ingeniero. A ver, Luis, ¿qué cosa tú entiendes por impacto? El impacto ambiental más que nada es una alteración en el medio ambiente, ¿no? Causado por la mano del hombre, que Muy bien. podría ser industrias energéticas o la minería misma, ¿no? Una pregunta, cuando ustedes construyen una casa, ¿están generando un Ingeniero, impacto ambiental o no? Sí, a ver, Isabel. ingeniero, por ejemplo, también puede ser como usted dice, puede ser también, se puede dar también su mantenimiento en su construcción. En la construcción sería ruido, el polvo, aparte también la contaminación del aire, puesto que se utiliza asfalto, pues tanto el asfalto en frío o en caliente, y en la manera de servicio también. O sea, al momento de hacer mantenimiento también pues se hace ruido. O sea, por ejemplo, cuando hacen mantenimiento de la carretera, eso también sería un impacto. Bueno, Correcto. bueno. Sí, tienen ustedes la idea de lo que es, ¿no? Prácticamente es la alteración del medio ambiente del agua, del suelo y del aire, ¿no? Y en un proyecto de carreteras, eso se tiene que hacer sí o sí. El reto está en minimizar. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando construimos la carretera, cuando tenemos el cerro y nosotros vamos a aperturar la carretera, hacemos gran movimiento de tierra. Tenemos que cortar el cerro para hacer la caja de la carretera, ¿verdad? Ahora, todo ese material que sale de ese corte, ¿qué hacemos con ese material? Ingeniero, depende si es que, por ejemplo, puede usarse también como material propio, depende también de su función o también es un desmonte. Y ese desmonte a veces lo también contamina, creo. Muy bien. Entonces, parte de esa excavación que sale del movimiento de tierras o rocas, parte lo podemos usar en la construcción, ¿sí o no? Para hacer rellenos. Pero hay otra parte que no nos sirve. Entonces, antes cuando se construía, ¿qué se hacía? Todo lo que no sirve, al talud nomás lo botaban, ¿no? Y eso generaba, pues, destrucción de plantas, también del ecosistema, de la vida de ciertos organismos, microorganismos que están en el suelo, que son benéficos para el hombre, ¿no? O alterábamos cursos de agua, etcétera. Ahora, en un proyecto de carreteras eso está prohibido. El material que nos sobra lo debemos llevar ¿dónde? A un depósito de materiales excedentes, o sea, a un botadero. En un lugar adecuado se elige en el proyecto dónde debemos llevar todo el material excedente. O sea, vamos a armar otro cerrito. Y una vez que haya terminado la obra, ese cerrito que está generando una distorsión en el ambiente tiene que ser recuperado. ¿Y cómo se recupera? ¿No? Posteriormente se tendrá que hacer, por ejemplo, plantación de vegetación, etcétera, para que se vuelva otra vez al entorno natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes nos tienen que ayudar a hacer esto? Este trabajo, los ingenieros ambientales. Pero nosotros tenemos que tener la idea de la concepción porque somos los que vamos a ejecutar el proyecto. Pero como ingenieros civiles yo puedo decir, a mí me interesa que pase mi carretera por ahí y si es un bosque no importa, pues me bajo todos los árboles que hay ahí, no importa, ¿no? Yo puedo pensar así como ingeniero. Justamente cuando se hace el proyecto, el diseño geométrico también no se hace sentado en la computadora.
hay que recorrer, hay que hacer reconocimientos de ruta, por dónde va a llevar mi carretera. Tengo que ver las zonas que no sean inundables, por ejemplo, para evitar este problema de drenaje, ¿no? Tengo que evitar zonas donde hayan fallas de geodinámica externa, de suelos inestables. Tengo que evitar pasar por cultivos que están bien elaborados. Y hay una serie de restricciones para llevar el trazo de mi carretera. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene que ir en armonía con el medio ambiente. Una carretera no puede distorsionar el medio ambiente, más bien tiene que ser un elemento que lo complemente, ¿no? Ustedes saben que en nuestra zona tenemos el Parque Nacional Huascarán, y si alguien quiere proyectar una carretera dentro del parque, hay muchas restricciones porque es una zona conservada, ¿no? Es un patrimonio a nivel mundial. Entonces, ahí van a ser muy exigentes. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando se ha hecho la carretera Carhuaz-Chaca, se ha pavimentado, esa carretera no ha sido realmente modificada mucho en su diseño geométrico. ¿Por qué? Porque generaba mucho movimiento de tierras y alteraba el medio ambiente. Entonces se ha tenido que construir en el trazo que tenía, se ha pavimentado, pero no se ha considerado también el aspecto técnico, que una carretera que era de tierra y cuando se pavimenta, ¿qué genera? Genera mayor velocidad y es más peligrosa, ¿no? Y siempre escuchamos que hay accidentes en esa zona. Aparte de la helada, de la nieve que cae, de las lluvias, la neblina y todo eso, pues genera puntos muy críticos en cuanto a la seguridad de la carretera, ¿no? Por lo tanto, es importante también ustedes que tengan presente que cuando se hace un proyecto de carreteras, un aspecto que tenemos que cuidar es el impacto ambiental. Sería mentirles decirles que no vamos a causar impacto. Siempre se causa impacto. ¿Cuál es el reto? Minimizar los impactos. Y si hemos creado un impacto, ¿cómo lo remediamos después? ¿No? Entonces se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental en la cual va a participar ingenieros ambientales que nos van a dar las salidas o qué actividades debemos hacer para tratar de recuperar esto. Ustedes saben también que en la actividad minera, por ejemplo, se crea gran impacto pues al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando una mina cierra, hay todo un plan de cierre de mina en el cual se trata de recuperar lo que se ha dañado. En ese punto, por ejemplo, ahorita está la minera Barrick, ¿no? Y eso no es un trabajo que dura pues, un mes, 2 meses. El Barrick, por ejemplo, está en cierre de mina ya 3 años está programado, ¿no? Para que se vuelva a recuperar de alguna manera todo lo que se ha dañado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso que estamos hablando, en la etapa de planeamiento debemos tener criterios para localizar el eje de la carretera, ¿no? Entonces, lo que les había adelantado ya. Evitar en lo posible localizar la carretera en territorios húmedos o pantanosos, zonas de huaicos mayores, zonas con torrentes de aguas intermitentes, zonas con corrientes de aguas subterráneas y las zonas inestables y o con taludes pronunciados. Miren, todo esto del drenaje ya viene desde el inicio, desde cuando hacemos el trazo de la carretera, o sea, desde el diseño geométrico. No es que después todavía vamos a pensar en el drenaje, tenemos que pensar desde ahí. Estamos planeando una carretera y desde ahí tenemos que pensar ya en las zonas que tengan problemas. Si yo voy a tener que pasar una zona pantanosa, quizás es más conveniente darme unos kilómetros más de vuelta, un poco más de metros de carretera, ¿no? Pero evitar esa zona pantanosa para no tener problemas de drenaje más adelante y hacer que mi carretera siempre esté inestable, siempre haya problemas y que se vaya interrumpiendo, ¿no? Entonces, todo ese estudio tienen que hacerlo especialistas, gente que conoce el tema. Evitar en lo posible la cercanía a reservorios y cursos de agua existentes, naturales o artificiales, especialmente si son posibles de erosiones de la plataforma de la carretera. Muchas veces nuestras carreteras, cuando los diseñamos en la parte geométrica, van muy pegadas o siguen paralelas a los ríos, ¿verdad?
Muchas carreteras las diseñamos siguiendo el curso de los ríos, paralelo a los ríos. Pero a veces lo hacemos muy pegadito a los ríos. Y cuando hacemos muy pegadito a los ríos, entonces hay una crecida del caudal del río y también genera problemas, ¿no? Son zonas inundables. ¿Por qué cuando diseñamos las carreteras los tratamos de llevar paralelo a los ríos? Porque son las zonas más planas y eso nos evita hacer mayor movimiento de tierras, ¿no? Porque el costo de movimiento de tierras de un proyecto de carreteras casi es del 100% del costo de construcción, casi está en el orden del 60%, solamente lo que es movimiento de tierras. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tener presente, ¿no? Tratar de alejar lo más posible nuestra carretera de los problemas, de los puntos donde haya problemas con el agua. En la etapa de diseño, mantener al máximo la vegetación natural existente en los taludes. No afectar o reconstruir, perfeccionándolo, el drenaje natural del territorio, cursos de agua. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Yo no puedo alterar el curso de una quebrada para hacer coincidir con mi alcantarilla. No, eso es errado. La alcantarilla tiene que construirse en el mismo curso del agua. La alcantarilla es solamente un elemento para que el agua cruce nuestra carretera, ¿no? Ya vamos a ver las consideraciones de cómo se plantea eso más adelante. Canalizar las aguas superficiales provenientes de lluvias sobre la plataforma de la carretera hacia cursos de agua existentes fuera de evitando que tenga velocidad erosiva. Ese es un tema importante también en lo que es hidráulica, ¿no? Ustedes saben que el agua, cuando es conducida, tiene que ir a velocidades permisibles. Porque ¿qué pasa si hay mucha velocidad de agua? ¿Qué es lo que ocurriría si hay mucha velocidad de agua? ¿Alguien me puede contestar? Erosión, ingeniero. Se genera erosión, ¿no? Y si, por ejemplo, es una estructura de concreto, también va a generar desgaste, ¿no? Que siempre el agua no es pura, pues lleva partículas, y estas partículas por fricción van a empezar a generar desgaste en las estructuras de una cuneta, por ejemplo, si tiene demasiadas pendientes. ¿Y qué pasa si las pendientes son muy bajitas, muy, muy pequeñas? Menos del orden del 0.25%. Sedimentación, ingeniero. Se genera sedimentación, ¿no? O sea, las partículas que están en suspensión van a tener que, se van a ir sentando en la base de las estructuras de la cuneta y eso le va a restar su capacidad de volumen de agua que puede transportar, o las alcantarillas también se van a atorar y etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la velocidad es muy importante manejarlo cuando se hace el diseño hidráulico de estas obras. Lo otro es bajar la napa freática de aguas subterráneas a niveles que no afecten la carretera. La napa freática, saben ustedes que es el nivel de agua subterránea, ¿no? Entonces, hay zonas donde el nivel de napa freática es muy alta. Tú haces una excavación a 1 metro y ya encuentras agua. Para ponerles un ejemplo, la zona de Huaraz, por ejemplo, de la Plaza de Armas, San Francisco, todo eso tiene el nivel de freático muy alto. Entonces, cuando hacemos una excavación para una edificación, inmediatamente empieza a aflorar agua, ¿no? Y ya pues eso genera problemas en la construcción. Por ejemplo, ese local que tiene la Facultad de Minas en Julián de Morales, no sé si ustedes conocen, pero en su sótano hay una bomba que continuamente va evacuando el agua de la napa del subterráneo que se va acumulando, ¿no? Y miren, ahí está el edificio, pero tiene que trabajar esa bomba para evacuar esa agua. Entonces, cuando decimos bajar la napa freática, imagínense pues que esta napa freática está a un nivel del suelo a 1 metro por debajo.
Entonces bajar significa que esta napa freática esté más abajo. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Entonces ahí vamos a hacer trabajos de drenaje subterráneo. Vamos a hacer drenajes longitudinales, subdrenes, ¿no? De tal manera que esta napa freática se aleje de las capas de la carretera y no genere este problema, ¿no? Y proteger la carretera contra la erosión de las aguas. Esto es el caso de cuando la carretera está muy pegada a los ríos, ¿no? Ya les he comentado, pues hay que hacer trabajos de defensas ribereñas, enrocados, etcétera, para hacer que el agua del río, que lleve el río, no erosione a la carretera. Entonces hay puntos importantes que deben considerarse en el diseño y construcción de una obra de drenaje, y estos son los siguientes. Primero, la localización del eje de la obra, ¿no? Deberá hacerse de preferencia siguiendo el cauce de los escurrideros, tomando en cuenta la pendiente, ya que esta dependerá del tipo de obra. Lo que vuelvo a decir, entonces, si yo voy a proyectar un badén, una alcantarilla, tiene que ser en la quebrada, ¿no? En el mismo cauce de la quebrada donde queremos que atraviese nuestra carretera. Y tenemos que tener presente cuál es la pendiente con el cual ingresa el arroyo, lo vamos a recibir y lo vamos a entregar cuando pase. El área por drenar es la superficie que, limitada por dos o más líneas del parteaguas y el eje del camino, da el área tributaria del escurridero por el cual se pretende proyectar la obra. Ustedes saben que una quebradita es el punto de concentración del agua que escurre superficialmente producto de las lluvias. Entonces se genera una pequeña cuenca, ¿no? Eso lo deben haber ustedes estudiado en hidrología. En una carta nacional nosotros podemos ubicar los puntos altos, ¿no? Donde una gotita de agua se divide en dos, se dice mitad de vienes para este lado y mitad para el otro lado. Entonces se genera todo como una especie de una hoja, ¿no? En el cual hay todo un área que acumula el agua superficial y luego por gravedad va bajando a los puntos bajos, en el cual se concentra y se evacúa. Entonces toda esa área es un área que se tiene que drenar, ¿no? Ya según su magnitud y su tamaño y el caudal que sale en ese punto, nos permitirá pues decir a nosotros o elegir cuál es la obra que vamos a proyectar. ¿Voy a hacer un puente? ¿Voy a hacer un pontón? ¿O voy a hacer una alcantarilla? ¿Un badén? No sé. A propósito, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre puente y pontón? ¿Alguien tiene una idea de cómo diferenciamos puente de pontón? Me parece que es respecto al tamaño, los pontones son más pequeños. ¿O me equivoco? Al tamaño. Cuando dices tamaño, ¿a qué te estás refiriendo? A la luz. A la luz, ¿no? Entonces, cuando la luz es menor a 10 metros, Es pontón. pontón. Y cuando es mayor a 10 metros, Puente. no se olviden, ¿ya? Área hidráulica necesaria es aquella capaz de dejar pasar un gasto es caudal, no se olviden, igual a una lámina de agua de 10 centímetros de altura durante una hora, producto de la precipitación del lugar, ¿no? Entonces, esa área hidráulica es la que en el diseño hidráulico de las obras de drenaje tenemos que tener presente. No se olviden que todas las obras que vamos a diseñar son de canales abiertos, no son a presión, ¿no? Todo es canales abiertos. Entonces, tenemos que garantizar esa área hidráulica que sea una altura máxima de 10 centímetros durante una hora. Selección del tipo de obra. Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿y cómo diferencio proyectar un badén o una alcantarilla?
Ya, eso lo y de vamos una a... tajea. Ya, a ver. A ver, lanzo la pregunta al resto. ¿Cuándo proyectaría un badén y cuándo una alcantarilla? A ver, ¿en qué casos podría hacerlo? Lanzo la pregunta. ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Alguien tiene una idea de lo que sería Ingeniero, disculpe, eso se ve más o menos en el trazo cuando encuentras una abra, algo así que puede interrumpir el trazo de la carretera, o bueno, para que no genere daño a la carretera. Claro, vamos a hacer eso, pero a ver, imagínese una quebradita, ¿no? Justo va a atravesar nuestra carretera. Su compañero pregunta, ¿cuándo haría una alcantarilla y cuándo haría un badén? ¿Cómo yo selecciono cuál sería la obra más adecuada? ¿Alguna idea? Lady, ¿quiere decir algo, creo? ¿Qué creen que se tiene que tener en cuenta para elegir si es badén o es alcantarilla? De la cantidad de agua que va a discurrir. No necesariamente. Hay una consideración especial para eso. A ver, les comento. Si el cauce del arroyo que está bajando está al nivel de mi rasante de carretera, ¿por qué optaría? ¿Alcantarilla o badén? Badén. Badén. Badén, porque está pues pasando pues por mi rasante, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer una alcantarilla? Tendría que ser como una joroba en la carretera para hacer mi alcantarilla y como una curva vertical, ¿no? Para pasar. Entonces no está bien. Esa es la condición. Si el cauce del arroyo que quiero que cruce mi carretera está a nivel de la rasante, o muy próximo al nivel de la rasante, lo más aconsejable es un badén. Un badén es una depresión nada más de la carretera para que el agua pase, ¿no? Y si el cauce está más profundo, o sea, está por debajo de la rasante de mi carretera, ahí sí tendría que proyectar una alcantarilla. O si el volumen es muy alto de agua, entonces tendrá que ser un pontón a lo mejor, ¿no? O a lo mejor un puente. ¿Se encuentra? Entonces, ese es el objeto o ese es el criterio para definir qué obra vamos a hacer. Y por ahí habló de un tema, su compañero, de una obra que se llama tajea. Una tajea es una pequeña alcantarilla, pero normalmente se usa en carreteras de tercer orden, esas carreteras que tenemos en la sierra. Ustedes saben que hay terrenos de cultivo en la cual se riega por gravedad, ¿no? Se construyen canales de riego y con eso se riega las chacras, pero todo el agua que va sobrando a veces llega a la carretera y no hay por dónde cruce. Entonces se hacen pequeños canalcitos, pueden ser abiertos, ¿no? De secciones pequeñas que no generen que la llanta del el neumático del vehículo se atraque, puede ser por ejemplo de 20 centímetros de ancho o de 15, entonces un canalcito para que pase el agua por ahí, ¿no? O también lo puedo poner con una pequeña captación y puede ir un tubo de 6 pulgadas, dependiendo de la cantidad de agua, por 4 o 6 pulgadas, lo hago pasar. Puedo construir un canalcito de puro piedra, inclusive sin usar concreto, y luego pues taparlo con palos, ramas y echarle tierra en una carretera no pavimentada y esa es una tajea. Entonces para dejar pasar pequeños cursos de agua, generalmente es de riego, ¿no? Y que alivian un poco a las cunetas. Se capta de lo que salen de las chacras y se hace se hace cruzar al otro lado, ¿no? Eso es muy común en nuestras carreteras en nuestra zona sierra. Muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Del PowerPoint.
Sí, ingeniero. Ya, por ejemplo, miren estas imágenes. ¿Qué pasa en la primera imagen? El que está a la izquierda. Tenemos acá nuestro camino o nuestra carretera que está cruzando casi paralelo al curso del río. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando mi carretera cruza casi así, casi en diagonal o paralelo, digamos, casi paralelo al río, se genera un área grande de inundación, ¿no? Acá se genera una área de inundación mayor, grande, entonces puede generar más problemas en mi carretera. Lo ideal sería pues que mi carretera cruce lo más perpendicular posible al arroyo, ¿no? Ya sea pues acá con un badén, ya sea con una alcantarilla, un puente, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el diseño geométrico, esto tiene que partir, tener esta consideración, ¿no? De que cuando crucemos los ríos, los arroyos, lo hagamos de preferencia lo más perpendicular posible que podamos. Muchas veces por la topografía no se puede, pero esto debe ser lo mejor. Si ya no se puede, pues a veces hay que generar un puente acá, ¿no? Dependiendo también del tamaño del arroyo. Pero si son arroyos pequeños, debemos tratar de cruzarlos perpendicularmente para que el agua cruce directamente. En cambio, acá es más inundable, ¿no? Acá es menos inundable. Eso es una buena opción. Para una buena elección del tipo de obra debemos tomar en cuenta el área hidráulica necesaria. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo voy a diseñar, por ejemplo, esta alcantarilla, ¿cuál es el dato básico que yo necesito para diseñar este diámetro? ¿Quién me dice? El caudal. El caudal, ¿correcto? Entonces yo tengo que saber qué caudal es el que voy a hacer pasar por ahí. Entonces, como este es un canal abierto, entonces tengo que considerar pues hasta qué nivel va a llevar el agua y aparte un borde libre, ¿no? Entonces yo con eso voy a dimensionar mi alcantarilla. Entonces el caudal es el que necesito. ¿Se acuerdan de Manning, verdad? La fórmula de Manning. Sí, ingeniero. Con eso es lo que diseñamos. Sí. Ya ustedes han llevado esos cursos. Lo otro es la pendiente, pues, ¿no? La pendiente de la obra. Entonces, la pendiente es importante para también verificar o para ver cómo vamos a proyectar esto. ¿Cuál es la altura mínima y máxima del terraplén o de los rellenos? O sea, significa dónde está ubicada la rasante, ¿no? Ya hemos comentado antes. Por ejemplo, acá, ¿por qué se optaba por alcantarilla? Porque la rasante está por encima del cauce del arroyo. Acá habrá siquiera unos 2 metros o si no es más, ¿no? De desnivel. Pero si esta rasante está pasando por acá, entonces opto por un badén, ¿no? Y ya saben que todas estas obras no deben trabajar a presión. Bueno, con todo eso que acabo de comentar, entonces pues todos estos criterios nos permiten o nos lleva al diseño de soluciones de ingeniería que por su naturaleza lo vamos a agrupar en drenaje superficial y drenaje subterráneo. En el drenaje superficial vamos a eliminar el agua que escurre superficialmente. Y en el drenaje subterráneo vamos a alejar y regular el agua subterránea. Ahí en esa imagen he puesto algunos de las obras que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, un badén, como ven ustedes acá, una alcantarilla, que no es más que un tubo de diferentes tipos de materiales, que hace que
recoja agua de las cunetas, lo capte y lo haga cruzar en la carretera, o si hay un arroyo, lo capte de ahí y lo haga pasar, ¿no? Nuestras cunetas muchas veces también se hacen otras zanjas por encima de, en los taludes, se hacen contracunetas, que son unos canales que ayudan a que el agua que discurre por acá se junten, ¿no? Sean captadas en estos canales. Puede ser una cuneta, contracuneta inferior, otra superior, dependiendo de la naturaleza y de cómo es el comportamiento hidrológico de la zona. Entonces se captan y luego pues se bajan a unos puntos donde ya es recolectado y se evacúa de la carretera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bordillos. Los bordillos son como unas pequeñas bermas que se hacen en la carretera, de tal manera que el agua discurra pegado al bordillo y en algún momento se tenga que eliminar de la plataforma de la carretera, ¿no? El bordillo es para evitar que el agua genere problemas de erosión en los taludes de relleno. Acá, por ejemplo, tenemos este bordillo, ¿no? Este bordillo hace que el agua, como no se olviden que acá tiene un bombeo, ¿no? Hay bombeo, entonces el agua se va hacia este lado y a este lado. Si es un talud de corte, el agua es recogido ¿por quién? Por la cuneta. Y si es un talud de relleno, para que el agua no se vaya directo al talud y lo erosione, entonces hacemos como un pequeño sardinel. El agua corre pegadito al sardinel y en algún momento lo evacuamos de la carretera, ¿no? Con unos aliviaderos que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Esta es la estructura del pavimento que ya les he explicado en antes, ¿no? Por ejemplo, acá está la subbase, la base, la carpeta. Inclusive acá se ha usado un material geotextil. El geotextil es un material que tiene una finalidad. Deja pasar el agua, pero retiene a los finos, ¿ya? Ese es el geotextil. Es un material que es de fibras tejidas, pero que tienen esa finalidad de retener los finos y dejar pasar el agua. Entonces, para que no se contamine esta parte, como este es un material drenante, si los finos se meten acá, si por ejemplo el suelo es arcilloso, los finos se meten acá, cubren los espacios de drenaje y el agua se acumula en la base o la subbase, y al acumularse el agua y con el peso de los vehículos empiezan a generarse problemas, ¿no? Ya lo vamos a analizar más adelante. Y en lo que es drenaje subterráneo, básicamente es hacer subdrenes. ¿Y qué cosa es un subdren? Normalmente se hacen subdrenes longitudinales, o sea, a lo largo de la carretera, en las zonas críticas donde hay presencia de agua subterránea, que consiste en hacer una zanja. En la parte inferior se coloca un tubo perforado para que capte el agua y se rellena con grava, ¿no? Como material filtrante. Y para evitar que el agua se metan los finos y atoren a la tubería, entonces se pone acá un geotextil, ¿no? Una manta que deje pasar el agua, pero retenga los finos. Entonces, se conduce el agua subterráneamente, no se ve. Entonces, si la napa freática está, o queremos captar las aguas subterráneas, esto se diseña a qué profundidad debe estar para que la napa freática, que si venía por acá, al hacer este dren, ahora baje, se capte acá, lo cortemos ahí, ya no entra acá. Y de esa manera estamos cuidando toda la estructura de nuestra carretera, ¿no? Entonces, cuidamos la estructura y también la subrasante, que es el apoyo de nuestra carretera, ¿no? Bueno, esos son entre algunos de los elementos. La parte de la vegetación también que teníamos que hacer. Se puede usar enrocados, gaviones también para mejorar, contener un poco los taludes, etcétera, ¿no? Hay varias obras de drenaje que nos ayudan a mantener nuestra carretera adecuadamente.
Por ejemplo, ahí tenemos un drenaje superficial, es una cuneta, es un drenaje superficial. Ya vamos a explicar por qué debe tener esta forma, si es triangular, ¿no? Y este es un drenaje subterráneo, ¿no? Este es un dren. Como ven ustedes, se ha hecho una zanja, abajo estará el tubo, se ha llenado la grava, y esta tela es el geotextil, ¿no? Para que deje pasar el agua, pero no deje pasar los finos. Luego eso se tapa, se construye encima de la cuneta y uno no sabe que está construido ahí, ¿no? Cada cierto tramo se harán unos buzones de inspección, así como si fuera un sistema de alcantarillado, de desagüe, para, si es que hubiese atoros así, poder hacer la limpieza. Ya vamos a hablar eso más adelante, cuando tengamos que analizar este tema. Bueno, si no hay más comentarios parte de ustedes, jóvenes, entonces mañana los espero a las 7 de la mañana para continuar con esta parte introductoria. Que tengan buenas tardes.